Los contenidos que vamos a ver hoy se basan en entender un poquito estos contextos de alta incertidumbre, por qué la cultura es tan importante bajo este contexto y cómo la cultura lo hace posible. Además, una guía de cómo podemos empezar el cambio y un ejemplo que nos puede llevar a ver cómo aterrizar posibles soluciones para cualquier caso, ¿no?, que tengan para querer solucionar en este contexto. Bueno, primero que nada, siempre tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en otra era, ¿no? O sea, en el mundo que vivimos hoy hay siempre constante movimiento y cambios. Todos tenemos que adaptarnos muy rápido. Sobre todo ahora, ¿no? Que ahora vamos a poner un meme, por ejemplo, eh, donde se puede ver que cuando alguien pregunta ¿quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Las respuestas están el equipo de TI, el CEO, el coronavirus, el CTO o el equipo ágil. Y la gente dice, ni modo, el coronavirus, ¿no? Porque este impacto donde nos ha llevado ha acelerado, querramos o no, el uso de tecnología en las empresas. Y de hecho no sé si la palabra es transformación digital, por eso que encontré otro meme de que más bien borraba esa palabra y lo que decía era más una digitalización de procesos que de transformación. O sea, esto nos está llevando a esto, ¿no? Que estamos acelerando la forma en que estamos usando esas herramientas digitales para poder mejorar nuestros procesos también. Esto ha generado de que muchas personas y colaboradores se enfrenten con escenarios totalmente nuevos, ¿no? Y que quizás aún no saben manejar, por eso tenemos este gran garabato en ese momento. Pero también hay muchos colaboradores de que van a enfrentar esa incertidumbre de una manera distinta, ¿no? Y van a poder aprender, se ven aprendiendo en el camino y se van a poder adaptar. Sin embargo, de hecho, vamos a encontrar a otras personas que no les va a ser tan fácil tener esta adaptabilidad, ¿no? Van a encontrar bastante dificultad si no están muy acostumbradas a estos cambios. O sea, si están acostumbradas a seguir reglas, a seguir pasos, estos contextos que cambian totalmente de incertidumbre van a ser más difíciles. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros nos gusta hablar que siempre ante la incertidumbre hay un concepto muy bueno que nos gustaría compartir, que es usar la mentalidad de crecimiento. Tener una mentalidad de crecimiento es pensar de que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos alcanzar en base a nuestro esfuerzo. En cambio, tener una mentalidad fija, por otro lado, es pensar de que todos hemos nacido con ciertos talentos y habilidades y hasta ahí queda. No importa lo que yo haga, siempre voy a tener el mismo resultado. La mentalidad de crecimiento se basa en frases como, por ejemplo, el fracaso es una oportunidad para crecer, ¿no? Yo aprendo de mis errores, me inspira el éxito de los demás. Los desafíos me ayudan a crecer. Mi esfuerzo y actitud determinan mis habilidades. Me gusta probar cosas nuevas. Puedo aprender a hacer lo que quiera y que la retroalimentación es constructiva. Sin embargo, de repente una mentalidad fija va a decir algo como soy bueno en eso o no lo soy. O sea, ya, pues no soy bueno en eso y no lo voy a hacer. El fracaso es el límite de mis habilidades. Mis habilidades no cambian. Me adhiero a lo que sé. Mi potencial está predeterminado, puedo hacerlo o no puedo. Los comentarios y las críticas son personales. Cuando estoy frustrado me rindo. Ahora, no significa de que las personas o tienen una mentalidad fija o tienen una mentalidad de crecimiento. Esto depende realmente de cada persona. Cada persona puede ir desarrollando esa mentalidad de crecimiento simplemente empezando con un cambio de actitud. Y otra vez, ante esta incertidumbre necesitamos que más personas usen su mentalidad de crecimiento. Esto nos lleva a que en realidad el verdadero aprendizaje es difícil y es incómodo. A nosotros nos gusta poner este garabato donde vemos de que el aprendizaje no es lineal, o sea, nos vamos a sentir incómodos. Y de hecho acá ponemos una cita del CTO de Microsoft que dice, parte del aprendizaje es estar confundido y sentirte estúpido por no entender. Tienes que estar dispuesto a equivocarte para atreverte a hacer algo que no has hecho antes, ¿no? Siempre nos va a llevar de repente un aprendizaje a un error, pero es la única manera que quizás vamos a aprender cómo no volverlo a hacer de esa manera, ¿no? Y así seguir avanzando y aprendiendo. Aquí también, después vamos a ver ahora por qué la cultura de aprendizaje y mejora continua. Sí, justamente ante este contexto de incertidumbre en el que vamos
tener que tener esa mentalidad de crecimiento para un poco enfrentar estos cambios y entender cómo podemos hacer frente a este contexto particular. Generar una cultura de aprendizaje y mejora continua nos parece una parte clave, ¿no?, dentro de una organización. Y justamente porque en realidad va a ser esa cultura y ese aprendizaje continuo, esa adaptabilidad, esa mejora que nos va a permitir responder ante un entorno sumamente cambiante o no. Y si bien muchas organizaciones pueden haber empezado con esa cultura desde antes, a veces estos contextos nos fuerzan a de pronto tomar lo más importante como algo más fundamental cuando no nos queda otra, ¿no? Entonces, en laboratorio nos gusta hablar de las compañías, de las organizaciones, como a las empresas como organismos que aprenden. De hecho, esta es una definición que da Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en una entrevista que le hace Y Combinator, que es una de las incubadoras más grandes y más famosas en Silicon Valley, ¿no? Y él dice, justamente cuando una compañía es un organismo que aprende, la compañía puede decidir si entonces va más rápido o más lento, ¿no? Y él habla de cómo, por ejemplo, en Facebook hay 10.000 versiones corriendo al mismo tiempo, porque él fomenta esa cultura de experimentación y empodera a sus equipos a que realmente puedan aprender en el proceso, ¿no? Él dice, si todos los cambios o todas las mejoras tuviesen que ser aprobados por mí, entonces Facebook iría muchísimo más lento de lo que está yendo ahora. En cambio, al empoderar a los equipos y al permitirles que ellos también puedan ir probando y aprendiendo, gana toda la empresa, ¿no? Porque al final quizás pueden existir otros Facebooks en el camino pronto y han existido también, pero realmente ninguno le va a ganar en los aprendizajes que ya cosechó. Entonces es por eso que es tan importante tener esta cultura de aprendizaje, ¿no? Como nosotros decimos, bueno, de hecho, el CEO de Salesforce, ¿no?, Mark Benioff, dice, la velocidad es la nueva moneda de los negocios. En laboratorio le hemos hecho un pequeño twitch a esa frase y hemos puesto la velocidad para aprender. Porque en una era que cambia tanto, donde la única constante que justamente tenemos es que va a seguir cambiando, realmente nos conviene desarrollar este skill de poder aprender continuamente y mejorar continuamente para poder hacer frente a estos cambios. Entonces, ¿por qué es importante la cultura, no? De hecho, la cultura es una parte central de todas las organizaciones. En laboratorio, como decimos, es nuestro norte en estos tiempos y ante las dudas regresamos siempre a esos principios y esos valores que realmente guían cuáles queremos que sean los comportamientos de nuestros colaboradores. Y la verdad es que en el tema, digamos, de responder ante un contexto en tanta incertidumbre, las personas que están acostumbradas, ¿no?, a un ambiente de incertidumbre, donde tienen autonomía de hacer sin temor a la represalia, donde pueden tomar sus propias decisiones en base a lo que van aprendiendo, en base a cómo van respondiendo a ese entorno, se van a poder adaptar muchísimo más rápido que aquellas que están esperando un manual de instrucciones o de procesos y que no piensan mover un dedo sin tener la venia de su jefe, ¿no? De hecho, acá poníamos una cita de Charles Darwin para inspirar un poquito, ¿no? Y que fue dicha hace tanto tiempo y sin embargo sigue siendo tan válida, ¿no? No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que es más adaptable al cambio. Y ahorita, justo en este contexto tan particular que estamos viviendo, estamos viendo mucho de eso, ¿no? De realmente quiénes son las organizaciones que tienen una cultura que empodera a sus colaboradores y que les permite realmente tener esta iniciativa para proponer soluciones, ¿no? Si solamente esperamos a que sea el líder el que dice cómo tenemos que hacer las cosas, estamos perdiendo muchísimo valor de tantísimas cabezas que pueden pensar junto a él o ella. Entonces, esta cultura de aprendizaje y mejora continua está basada en que nada de lo que hacemos está terminado al 100%, ¿no? No es que, bueno, ya terminamos con este producto y ahora lo dejamos para que nuestros usuarios lo usen por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Siempre hay una forma de hacerlo mejor, siempre hay una forma de hacerlo más efectivo, más barato, con tiempos más cortos, etcétera, ¿no? De acuerdo a cuáles sean esos KPIs que ustedes quieran mover. Entonces, la búsqueda de aprendizaje y mejora continua se basa justamente en no quedarse satisfechos o satisfechas con lo que sabemos y hacemos hoy, ¿no? Sino que siempre podamos saber más y hacer mejor las cosas, que siempre tengamos esta curiosidad y esta pregunta todo el tiempo de preguntarnos cómo lo podemos hacer mejor, más efectivo, más barato y de todo esto, ¿no? Imagínate, acá les ponemos el caso, ¿no? Que todos los colaboradores, todas las colaboradoras de tu empresa siempre están buscando cómo hacer mejor su trabajo,
novedoso, ¿no? Cómo resolver nuevos problemas con nuevas ideas. Y ahí piensen qué tanto más podríamos lograr, ¿no? Sin embargo, también hay que preguntarnos si hoy tenemos una estructura organizacional que realmente permita que todas las personas florezcan con esas ideas. Ya después vamos a hablar un poquito más de eso, pero de hecho nosotros en laboratorio siempre hablamos del tema de tener autonomía con responsabilidad, ¿no? Entonces, también como organización necesitamos generar ese espacio donde estas ideas puedan ser probadas y donde los aprendizajes, que pueden incluir errores, no sean algo que realmente nos estén deteniendo, sino que más bien, ¿no? Y que de pronto, metimos la pata con algo muy importante, sino que realmente nos ayuden a mejorar. Y ahora vamos a hablar un poquito más de cómo podemos hacer eso, ¿no? Entonces, justamente en esto de pensar en cómo podemos tener a más colaboradores que sean autónomos, que puedan generar nuevas ideas, nos preguntamos si realmente el entorno que estamos generando en nuestras compañías nos está ayudando a que esto pase. Y la verdad es que ahí, de hecho, y justo se ve mucho más en este contexto, el trabajo de hoy se trata cada vez menos, ¿no?, de seguir instrucciones y cada vez más de resolver nuevos problemas colaborativamente en un contexto lleno de incertidumbre y cambio. Y quizás para muchas organizaciones este contexto, ¿no?, de COVID-19 un poco que ha explotado en nuestras caras y nos ha hecho notarlo, pero la verdad es que la era digital, la era del conocimiento viene trayendo eso ya desde hace algunos años y muchas organizaciones están montando a justamente ver cómo lo pueden cambiar. Entonces aquí les teníamos un pequeño ejemplo para justamente poder mostrar cómo es que una cultura puede influir en el florecimiento no solamente de los colaboradores, sino de la compañía en sí. Y les traemos una historia muy inspiradora que es la de Netflix. De hecho, todos conocemos Netflix y probablemente amamos esa plataforma. De hecho, justo hace algunos días alguien me decía, oye, yo no sé qué espera Netflix para cobrarnos más, porque si a mí me cobrara el doble, yo igual lo pagaría y en esta época todavía más, ¿no? Entonces, de repente no saben que el mismo fundador de Netflix, antes de que tuviese Netflix, tenía una compañía que se dedicaba a programar software, ¿no? A hacer servicios de software para otras compañías. Y se llamaba Pure Software Solutions. Entonces, él en un podcast, que ahora les podemos recomendar también, que está en una serie que se llama Masters of Scale, que son súper buenos, él habla justamente de cómo en Pure Software Solutions, él sin querer creó una cultura que él llamaba For Dummies, ¿no? ¿Y por qué la creó? Porque en realidad se dio cuenta que cada vez que alguien se equivocaba en alguna cosita, él creaba un proceso para que eso no pudiese pasar. Si alguien, por ejemplo, hacía A antes de B, entonces él creaba un proceso donde se notaba muy claramente que primero tenía que hacer A, luego tenía que hacer B, luego tenía que hacer C, etcétera, para que así el resto de la gente supiera cómo hacer las cosas y cómo no equivocarse. Sin embargo, ¿no?, cuando él hizo que todos estos procesos fuesen a prueba de dummies, o sea, las personas ya no tenían que pensar, solamente tenían que seguir esas instrucciones, se dio cuenta que al final tenía un sistema en el que solamente gente a la que le gustaba seguir instrucciones quería trabajar ahí, porque cualquier otra persona que quería proponer nuevas ideas, que quería experimentar, no se sentía cómoda en esa cultura, no se sentía cómoda en esa organización donde había que seguir exactamente los principios, ¿no? Él dice, no pudimos adaptarnos a eso porque teníamos un grupo de personas que valoraban seguir el proceso en lugar de pensar en los principios primero, ¿no? O sea, el proceso era tan poco cuestionable que realmente incluso si yo podía tener otra idea que quizás podía ser mejor, prefería no hacerla porque ya estaba establecido el proceso. Entonces, en cambio, cuando él decide crear Netflix, justamente aprende mucho, ¿no? Y dice, bueno, en Netflix, de hecho, yo quiero que haya una cultura distinta. Y él establece esta cultura de los first principles o los principios primero. De hecho, Netflix es una gran inspiración, ha sido una gran inspiración para la cultura del laboratorio y les recomendamos ver su manifiesto también, donde ellos tienen estos principios que guían su actuar. Pero justamente lo que él intentó hacer es que sus colaboradores, en lugar de seguir ciegamente las instrucciones o seguir un proceso, pudiesen preguntarse a sí mismos realmente qué era lo mejor para la empresa. Y que ante cada duda, ante cada nueva idea, eso sea lo que prevalezca, ¿no? Y así logró definitivamente una cultura bastante distinta. Bueno, ¿y cómo la cultura lo hace posible?
Nos encanta siempre poner un video, no se preocupen, no lo vamos a correr con audio. María Paula lo va a correr y lo vamos a dejar sin audio, pero yo se los voy a ir explicando. No sé si conocen este programa que se llama Brain Games, y esto fue un experimento donde invitaron a esta chica que está de morado a un consultorio gratuitamente, ¿no? Y cuando llegó, sonaba una campana, y cuando sonaba la campana, la gente se paraba automáticamente y ella no entendía. La tercera vez que sonó la campana y vio esto, se pregunta el experimento si ella se levantaría o no. Y efectivamente, ella se levantó, ¿no? Obviamente las demás personas eran actores y estaban contratados para hacer eso cuando sonara la campana. Lo que querían ver era si ella realmente repetía el comportamiento de todo el grupo al hacerlo así, ¿no? Entonces, no solamente se quedó ahí el experimento, sino que después de eso, la gente fue entrando a su consulta porque querían ver qué pasaba si esta persona se quedaba sola, ¿no? Totalmente sola, volvía a sonar la campana sin que nadie le esté mirando, ella iba a pararse o no iba a pararse. Entonces justo ahí se está yendo la última persona y suena la campana y vamos a ver qué pasa, ¿no? Efectivamente ahí ella se para. Justo creo que se me ha ido el video, pero se paró. Entonces es como que, claro, ¿por qué ella hizo esto? Es que ya se genera el hábito. Lo interesante es lo que pasa también después, que empiezan a llegar personas a, al consultorio que en realidad tampoco son actores, son personas que le han hecho lo mismo que a ella, ¿no? Y escuchan la campana y esta chica se para. Entonces esta primera persona que se va a sentar la ve raro y dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Y ella le responde como que, es que vi que todos lo estaban haciendo, entonces creí que yo también tenía que hacerlo. Y él lo ve cuando le pregunta, entonces vuelve a sonar la campana y él no se queda atrás, él también se empieza a parar, sin haber preguntado más allá de por qué lo estamos haciendo. Pensaron de que era un comportamiento que se tenía que hacer en ese consultorio. Y después, bueno, van llegando más personas que otra vez no son actores y se repite el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, lo interesante acá y cómo este Brain Games lo pone, significa como que esta experiencia, esto lo que se llama conformidad social. Que la conformidad social es la tendencia de un individuo a seguir las reglas del grupo al que pertenece y que el individuo va a alterar su opinión para adaptarse al grupo. Por ahí me preguntaba como que estos son los dummies. No es que sean los dummies, la conformidad social y lo que queremos enseñar aquí es que esto suele pasar mucho en organizaciones donde ya hay una cultura y comportamientos planteados y que son aceptados en esa cultura de la organización, ¿no? Cuando llega alguien nuevo, por ejemplo, y ve de que de alguna manera quiere cambiar algo, o no, cuando yo entre a esa organización, así van a hacer las cosas y voy a cambiar de esta manera. O sea, hay dos respuestas para eso, o dos salidas, ¿no? Una es que al final del día no pueda cambiar mucho y más bien se adapte al grupo y se adapte a esos comportamientos que ya son vistos normales en esa cultura. Y la otra solución es de que más bien se frustre de esos comportamientos y al no haber el cambio se vaya de la organización. Entonces, la conformidad social en realidad es algo real, es un fenómeno real y debería estar en una organización, pero con los comportamientos que sí queremos ver en una cultura organizacional. ¿Y qué es esa cultura organizacional? La cultura organizacional son ese conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones, la forma en que interactuamos entre todos esos grupos existentes en todas las organizaciones. Ojo que esto, aunque hay una cultura de empresa, siempre también vamos a encontrar estas miniculturas, ¿no? Entonces, no por el hecho de que mi empresa tenga una cultura, mi grupo o mi área es diferente, ¿no? Perdón, es igual. Ahí más bien nos damos cuenta que la cultura depende mucho también de uno, ¿no? Y cómo cambiar esas cosas para que eso se vea reflejado en ejemplos. Entonces, acá les voy a presentar un ejemplo, esto más bien es antiguo, porque a veces dicen de que, ay, qué fácil porque son empresas nuevas y empiezan así, ¿no? Entonces, no, o sea, esto es un caso de los 80s. El caso se llama NUMI, la New United Motor Manufacturing, era un sindicato de trabajadores que trabajaban en la fábrica de General Motors en la ciudad de Fremont, California, en Estados Unidos, y que en el 82 esta fábrica decide cerrar
porque habían constantes problemas con los trabajadores. O sea, los trabajadores, imagínense, tomaban dentro de la fábrica, invitaban gente y hacían fiestas, ¿no? Dentro de la fábrica. Obviamente no les hacían caso para nada a sus jefes. Entonces la fábrica tuvo que cerrar. 2 años después, en el Congreso de Estados Unidos se aprueba incrementar el impuesto a la importación de autopartes en Estados Unidos. Entonces Toyota, en lugar de pagar el impuesto, decide que tiene que crear autopartes en Estados Unidos y hace esta asociación, este joint venture con General Motors para poder hacerlo ahí. General Motors le dice, ok, usa mi fábrica de Fremont. Y cuando el sindicato se entera, dice, si tú vas a usar esa fábrica, tienes que contratarnos nuevamente a todos los trabajadores que trabajábamos ahí. Entonces Toyota dice, ok, yo voy a trabajar con ustedes, pero ustedes tienen que pasar por mi programa del Toyota Production System, ¿no? Que es el cómo trabajamos en Toyota y cómo queremos alcanzar eso increíble y dar productos de calidad. 3 años después, esa fábrica era la mejor de Estados Unidos y al menor costo, usando casi que las mismas máquinas y a los mismos trabajadores anteriores. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿No? Y el presidente del sindicato de NUMMI decía, es que no era la gente la que estaba mal, era el sistema. Las personas se amoldan a los sistemas, ¿no? Y claro, nosotros estamos acostumbrados a que el trabajo debe ser gestionado de manera científica, ¿no? En la era industrial, cuando vienen estas grandes fábricas, se pensó mucho en scientific management, que es esta gestión de manera científica donde yo tengo una gran línea de trabajo y la parto, ¿no? La hago en partes y me consigo al mejor especialista que haga cada parte. El problema de eso es de que si yo me consigo a ese especialista donde su único rol es hacer esa parte, él después entrega eso, se lava las manos y dice, ya, si pasó algo ya no es mi problema, ¿no? Entonces, no hay esa visión de en conjunto logramos algo. Versus el TPS o el Toyota Production System, ¿no? En realidad, esta cultura se basaba en la alta confianza. Todos los colaboradores estaban alineados a esa meta a alcanzar y en realidad también estaban empoderados a poder decidir. Si ellos veían que algo en la línea de producción no estaba bien, cualquier persona, sea o no en mi estación, tenía la potestad de levantar la mano y decir, paren ahorita la línea de producción. Y venían todos a tratar de ayudar, no a decirle por qué la paraste, ¿no? Y sobre todo entendían cuál era el problema de origen y veían dónde podemos solucionar ese error desde el origen, no solamente apagar incendios. ¿Por qué? Porque estaban todos enfocados en esa mejora continua sobre el producto. ¿Cómo hacemos mejor lo que hacemos todos los días? Y entregamos el mejor producto y calidad de servicio, porque todos estamos ahí en ese equipo, ¿no? Es como un equipo de fútbol, cada uno tiene su rol, pero si alguien tiene la oportunidad de meter un gol, lo hace. Entonces todos tenemos un norte en común. Entonces, ¿cómo empezar ese cambio? Sí, justo, de hecho, algo que hablamos mucho es poderles dar estos ejemplos concretos que los ayuden también a entender. Por ahí alguien preguntaba cómo realmente podemos generar esta autonomía sin pasar, digamos, por encima de nuestros líderes, y ahora vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? Entonces, lo primero es que este cambio, digamos, para esta cultura organizacional de la que hablaba Claudia, va pasando poco a poco, ¿no? Comienza, digamos, en este escalón más chiquitito en el que primero tenemos que tomar conciencia y generar esa conciencia alrededor de nuestra organización, de dónde estamos hoy día y dónde queremos estar más adelante, ¿no? Cuáles son los comportamientos que está teniendo hoy día mi organización, o por ejemplo, cuáles son los valores y los principios que quizás tenemos puestos en la pared y que fueron hechos en algún momento con sentido, pero a lo mejor hoy día ya no responden tan bien a los retos que tenemos como organización. Entonces, sea la una o la otra, en ese momento en el que tomamos conciencia y realmente empezamos a aprender cuáles son estos cambios necesarios que tenemos que ir dando, es el primer paso. Después de eso, empieza él a entender, ok, vamos a dar estos cambios, estos son los nuevos comportamientos que queremos ver, y empezamos a fomentar que las personas practiquen estos nuevos comportamientos, ¿no? Entonces las personas empiezan a evidenciar estos comportamientos conscientemente. Acá ponemos todos los días, lo cual sería maravilloso, pero realmente va
poco a poco generándose esta práctica, ¿no? El siguiente escalón es que realmente podamos generar hábitos. Ya no es que alguien de pronto, uy, muestras esto un día, o esta otra persona o esta otra área lo hizo también así, ¿no? Sino que realmente se empieza a volver un hábito de la organización. Y aquí generamos vías neuronales, en realidad porque obviamente cuando cambiamos nuestro comportamiento también empieza a cambiar la mentalidad que tenemos y realmente nuestro cerebro y con las últimas investigaciones de neuroplasticidad hemos visto realmente cómo también van cambiando estas redes neuronales o estas conexiones neuronales, ¿no? Entonces lo que buscamos es que con el tiempo esto influencie la manera en que la gente piensa y actúa, ¿no? Y finalmente, ya el último escalón es este aporte a la cultura, ¿no? Donde a largo plazo estas prácticas que empezaron como comportamientos aislados, que después se fueron convirtiendo en hábitos, ya se convierten en cuál es la cultura que recibe a estas personas y que es por default esta conformidad social de la que habló Claudia, ¿no? Ese entorno que va a hacer que la gente nueva empiece también a repetir una práctica o no. Y ahora vamos a hablar de, como les decía, algunos ejemplos concretos de cómo podemos ir generando esta cultura de aprendizaje y mejora continua. Entonces aquí hemos tomado inspiración de Spotify, que es una organización a la que admiramos mucho. Ellos tienen 2 videos, parte 1 y parte 2, sobre cómo viven la cultura en Spotify, que se los recomendamos que los puedan buscar. Están disponibles si ustedes ponen cultura Spotify, les saldrán. Y además son muy amigables también, están presentados súper bonitos con estos dibujitos. Y un primer cambio, ¿no?, en la mentalidad para generar esta cultura de aprendizaje es tener un ambiente que realmente sea amigable ante el error. Y cuando hablamos de un ambiente que sea amigable ante el error, no significa que le vamos a decir a la gente falla porque sí o fallar por fallar, sino que entendemos que equivocarnos es parte del proceso de aprender. Ellos aquí lo ponen, ¿no?, como un bebito, que obviamente si lo podemos tener en su cuna, digamos, o en una jaula todo el tiempo, para los que son papás y mamás seguramente lo entenderán mejor, pues el bebé no va a aprender nada al final, ¿no? No va a aprender ni a caminar, no va a aprender a gatear, a desarrollarse, lo que sea. En cambio, sabemos que en ese proceso de aprender, por ejemplo, a caminar, se caerá varias veces, pero es parte de ese desarrollo. Entonces, de hecho, aquí como vemos el error, es que si tenemos este mindset, ¿no?, esta mentalidad de realmente fallar rápido, fallar temprano, fallar seguido, eso también nos va a llevar a mejorar más rápido que los demás. De hecho, el fundador, ¿no?, Daniel Ek de Spotify dice, nosotros intentamos hacer o cometer errores antes que nadie, porque eso significa que estamos aprendiendo también más rápido que los demás. Y parte de generar, obviamente, como les decía, este ambiente amigable ante la falla, es también entender que estos errores tienen que estar contenidos en un espacio en el que no van a afectar a la organización. Entonces, parte de la tarea del liderazgo es entender en qué cosas sí queremos que nuestros colaboradores experimenten y en qué cosas no queremos que experimenten. Entonces, ¿cómo podemos delimitar esa cancha de modo que le demos autonomía a estas personas, pero dentro del paraguas de lo que realmente queremos que mejore, ¿no? Y que si estas personas cometen un error, también tengan todos los recursos para solucionarlo. La idea es que estos errores y estos aprendizajes vayan increyendo. Entonces, al inicio, yo probaré en chiquito, después probaré un poquito más grande, conforme vaya generando estos aprendizajes que me vayan dando mayor claridad de hacia dónde tengo que ir. Pero lo que no queremos es que una idea que a alguien se le ocurrió, le metamos esfuerzo, dinero, tiempo, cuando no sabemos si es que realmente va a tener la atracción que esperamos, y ese al final puede ser un error que nos cueste muchísimo más caro. Entonces, es mejor aprender e irnos equivocando de a poquito que cometer un gran error que afecte a nuestro negocio. En línea con eso hablábamos de estos equipos empoderados y altamente alineados, ¿no? Spotify habla de cómo para ellos sus equipos tienen que ser una banda de jazz, donde cada persona está tocando su propio instrumento e improvisando, pero al final todos componen una misma melodía que es armónica. Entonces ellos hablan de cómo estos equipos, por ejemplo, tienen que ser pequeños, tienen que ser multifuncionales, tienen que ser autónomos, y hablan de cómo están digamos, alineados, ¿no?, yendo hacia un mismo norte, pero con la libertad para que puedan ir haciendo y enfocándose en lo que realmente agrega valor.
Y justo con respecto a cómo podemos cambiar esta forma de liderar, de hecho este es un reto que puede ser importante para los líderes, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a quizás estar más cercano a este scientific management, ¿no? Esta gestión científica de la que hablaba Claudia hace un ratito, donde queremos que todo el mundo tenga su parte y todo funcione de la misma manera siempre. Creo que es un reto para los y las líderes cambiar esa mentalidad. Pero a nosotros nos gusta mucho hablar de este alineamiento y autonomía, ¿no? Y cómo tiene que ser, la autonomía tiene que ser proporcional a ese alineamiento, o como decimos en la oratoria, la libertad tiene que ser proporcional a la responsabilidad también. Entonces, aquí nos muestran 4 tipos o sea, hay 4 cuadrantes, ¿no? Cuando cruzamos el alineamiento de la autonomía en un eje en un gráfico de doble eje. Cuando existe, por ejemplo, alto alineamiento, pero baja autonomía, tenemos a un líder que identifica cuál es el problema y dice también cuál es la solución, ¿no? Identifica el problema y les dice, ok, necesitamos cruzar el río, entonces construyan un puente. Y tenemos a personas, me encantan acá las caritas, que hacen eso, pero realmente no es que las veamos muy contentas, ¿no? Porque sus ideas, sus aportes no están agregando valor, no están usando quizás sus mejores skills para aportar a esa solución. Cuando tenemos, en cambio, un bajo alineamiento y baja autonomía, el jefe ni siquiera está, ¿no? Las personas están descontentas, confundidas, realmente porque no tienen idea de para qué están trabajando. Cuando tenemos una alta autonomía, pero un bajo alineamiento, está el líder por ahí pensando en que ojalá alguien esté pensando en cómo resolver este problema, y las personas, por supuesto, están felices, ¿no? Apuntando hacia donde quieren, muy felices en su cancha, ¿no? Ahí como poniendo a prueba todas las ideas que quieran, pero realmente están disparando para todos lados, ¿no? No estamos buscando solucionar ese problema. En cambio, cuando tenemos un alto alineamiento y una alta autonomía, tenemos a un líder que identifica el problema, ¿no? Junto al equipo, y dice, necesitamos cruzar el río, pero que le da la autonomía al equipo para que entienda cuál es la mejor manera de hacerlo. Y algo que me encanta aquí es que vemos que estas personitas, estas caritas, están paradas desde diferentes lugares, entonces están pudiendo aportar con esa diversidad particular que tiene cada uno a cuál es la mejor solución posible para este problema que tenemos, en el que seguramente en la solución también participará el líder, ¿no? Aquí también está bueno igual quedarnos con ese gráfico un ratito. Si vas a la diapositiva anterior, please. Porque creo que responde a las preguntas que nos estaban haciendo, ¿no? En cuanto al liderazgo. ¿Cómo ser autónomo sin afectar el liderazgo del jefe? En realidad, la idea es conversar con tu jefe y ser transparente sobre cuál es el norte, o sea, qué espera este líder de ti. Y ustedes como líderes también, la idea del líder del futuro, también en época de crisis, se va más allá de eso, o cómo trabaja en alta incertidumbre, es poner ese norte al que queremos llegar. ¿Qué espero yo que hagas tú? Pero no decirle el cómo hacerlo, simplemente darle, o sea, acá ustedes pueden ver de que él plantea el problema y dice, necesitamos cruzar el río, averigüen cómo, averígüenlo en estas 2 semanas, acá están las herramientas, ¿qué necesitan de mí para que ustedes puedan avanzar? Ese debería ser el nuevo rol del líder. Y dejar de lado el micromanagement, ¿no? O sea, de querer controlar todas las tareas y todo lo que hace nuestro equipo. Por eso que debe haber mucha confianza y como dicen acá y como lo dijo también María Paula, ¿no? Nosotros hablamos de libertad con responsabilidad por eso. Tenemos que confiar en las personas que trabajan con nosotros, pero también tenemos que generarla. Y bueno, creo que ahí había contestado una, en esta crisis se puede dar autonomía. Yo creo que es donde más debería haber autonomía, pero sobre todo donde más debería haber alineamiento. Creo que no nos deberíamos preocupar todavía de la autonomía, sino más bien primero de alinear a las personas de hacia dónde queremos ir, cómo vamos a tratar este contexto, qué es lo importante en este contexto, cómo yo te ayudo a que puedas cumplir tus tareas, qué sí puedes hacer y qué no, porque también entender el contexto de que no estamos viviendo el teletrabajo, estamos viviendo en base a una crisis donde las personas están angustiadas por lo que están viviendo o no pueden estar conectadas todo el día porque también tienen hijos o tienen que hacer labores de la casa, ¿no? A mí me encanta comentar esta parte ahí, a ver, la cara de María Paula quizás, pero alguna vez le quise agendar una reunión y veo que ella estaba bloqueada 2 horas porque le tocaba cocinar ese día. Entonces dije como que, oye, qué buena idea, porque aparte creo que empatizas con la otra persona y dices, no, tiene que cocinar, no lo voy a poner en ninguna reunión.
ni siquiera la voy a molestar porque está haciendo otra cosa, en la cual tengo que entender, no es que ella no quiera aportar y seguir trabajando, pero también tiene que vivir su vida porque estamos enfrentando otro contexto. Y yo como organización, como líder, como jefe, o sea, ¿cómo la ayudo? Como compañera, ¿no? Entonces hay que ser también un poquito más humanos en esta parte del contexto de alta incertidumbre en el que estamos viviendo, ¿no? Y empáticos con esa situación. Súper importante lo que comentas, Clau, ¿no? De hecho, yo me había agendado además como mis buenas 3 horas porque detesto cocinar, casi nunca me toca una vez a la semana y es el día que más sufro. Pero bueno, creo que también en este contexto esa flexibilidad que podemos dar como líderes, ¿no? Más que nunca se vuelve una prioridad, ¿no? Porque realmente si bien tenemos que mostrar esa estrella norte que tiene que perseguir nuestro equipo, también tenemos que darles la confianza y la flexibilidad de que ellos puedan resolver cómo llegar a esos resultados sin que necesariamente estemos ahí atrás en el paso a paso, ¿no? Y creo que para eso una palabra clave es confianza. Yo creo que si tú confías en tu equipo, ¿no? Si realmente crees que tu equipo lo puede hacer, eso es un gran signo de que tienes a gente que realmente es capaz y competente. Si tú sientes que tienes como el líder que estar atrás de las personas, ¿no? Que son parte de tu equipo, puedes preguntarte dos cosas, ¿no? Si realmente tienes al equipo adecuado o si tú como líder estás tomando la actitud adecuada. Y ahí también sirve muchísimo el feedback para responder eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto un poquito más a nivel más macro, ya no solamente como desde la persona que experimenta o desde los líderes? Es cómo podemos realmente ir cambiando la estructura organizacional para que justamente fomente esta experimentación, ¿no? Entonces, desde organizaciones como máquinas, que seguían mucho más esta gestión científica, ¿no? Esta era industrial, donde tenemos una jerarquía muy marcada top-down, donde hay muchísima burocracia en el medio, y donde al final las personas o las áreas terminan trabajando en equipos que son silos, ¿no? Y que incluso muchas veces pueden tener hasta metas o objetivos cruzados, ¿no? Donde, no sé, de pronto medimos a la gente por canal, por ejemplo, donde este equipo está haciendo una iniciativa que afecta el trabajo de esta, pero no tenemos la información o la manera para comunicarnos, o donde la data no está democratizada, a cómo realmente podemos convertirnos en estas organizaciones como organismos que funcionan como un todo, ¿no? Como decía Claudia, donde cualquier persona puede levantar la mano y decir, oye, esto no está funcionando como debería para lograr este impacto o este sueño más grande que tenemos, ¿no? Donde tenemos cambios rápidos, recursos flexibles, estas cajas y líneas de dónde acaba mi trabajo, dónde empieza el trabajo del otro, son menos importantes, no porque no tengamos claridad en nuestros roles, porque eso por supuesto que sí tiene que existir, sino porque tenemos un foco que está mucho más en la acción, ¿no? En cómo resolvemos estos problemas, en cómo nos adaptamos al cambio. Donde tenemos equipos construidos en torno a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad que van teniendo, y donde el liderazgo muestra esta dirección y permite esta autonomía para la acción en los equipos, ¿no? Y acá, justo muy pertinente también hablábamos de, ok, en estos tiempos más que nunca, ¿cuál es esta mínima burocracia viable que nos va a permitir hacer frente a los cambios, a la incertidumbre y responder de un modo más ágil, más rápido, más adaptativo, ¿no? Y justamente en el centro, ¿no? Entre esta pila, digamos, en este equilibrio entre el caos y la burocracia, está la cultura, ¿no? Si tenemos estos principios, estos valores muy claros, estos comportamientos que deseamos en nuestros colaboradores, entonces va a ser mucho más fácil definir cuándo podemos volarnos un proceso o agilizar un proceso que no nos está agregando valor, sin que eso signifique caer en el caos, ¿no? De hecho, acá es algo muy importante porque también hablamos mucho de innovación, ¿no? A pesar de que no ha sido, digamos, el tema particular de este webinar. Y la verdad es que cuando tenemos muchísima burocracia, tenemos muchísimos procesos y tenemos muchísima predictibilidad porque queremos que todas las cosas salgan como las planeamos, entonces tenemos que hacer innovación, ¿no? Porque justamente la innovación nace de estas ideas diferentes, de estas ideas disruptivas, de estas ideas de mejora, y tenemos que fomentar una cultura que realmente permita que estas ideas emerjan, ¿no? Entonces acá siempre decimos, si todo está bajo control, significa que estás yendo muy lento, ¿no? Porque realmente en una cultura de cambios, ¿no? Una cultura que hace frente a los cambios, no puedes tener todo bajo control, y menos ahora en este contexto de incertidumbre.
Bueno, y para que lo vean aplicado, nosotros muchas veces recomendamos usar esta herramienta. En verdad es un libro, se llama el Toyota Kata, donde ellos usan un tablero de mejoras, ¿no? El Toyota Kata se basa, en realidad es cuando tenemos objetivos o metas muy grandes o de largo plazo, ¿cómo hacemos para partirlas y convertirlas de repente en los primeros pasos que yo puedo dar para acercarme a esa meta, pero realmente convertirlas en acciones concretas y no decir, wow, hasta que se mueva ese KPI o hasta que yo vea eso, va a pasar N tiempo. No, ¿cómo hacemos acciones y cómo vemos escenarios más chicos donde podemos ir llegando en un corto plazo, ¿no? Entonces, el Toyota Kata tiene tres momentos claves. El primero es, me voy vayamos por la derecha, es la visión para los clientes, que en realidad lo definimos como ese escenario increíble. ¿Qué sería increíble dentro de ese escenario? No se preocupen porque voy a dar un ejemplo. Luego, sobre ese escenario, defino cuál es mi condición actual en base a de lo que yo me encantaría que fuera algo, cómo lo estoy viviendo ahora. Y después de eso defino si yo tuviera que dar un pasito adelante, cuál sería y cómo se vería. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, por si acaso, en el siguiente, esta es la herramienta, la vamos a ver en el ejemplo ahora también. Yo he escogido el tema, por ejemplo, que tengamos el trabajar con el contexto de coronavirus, ¿no? O sea, ese es el tema que esté en mi cabeza y yo quiero resolver. Mi definición de lo increíble empezará siendo, por ejemplo, eh, a mí me encantaría que en este contexto en el que estamos viviendo, me encantaría que siempre mi equipo esté alineado, sabe lo que tiene que hacer y qué es importante para este contexto, qué es importante para la compañía, qué genera valor hacia los clientes, ¿no? Crea nuevas ideas, rompe procesos y hace todo lo posible para generar valor. Es autónomo y busca cómo impactar los KPIs de negocio. Comparte conocimientos con otros equipos y es transparente en cuanto a su situación. Ahí me refería mucho al contexto de lo que sí puedo hacer y lo que no, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, que les contaba, pues hay gente que tiene que cuidar a sus hijos, hacer homeschooling, entonces ser transparente también con eso, ¿no? No por eso te vas a ver menos profesional. Entonces, luego de que yo definí esa situación, y si se dan cuenta, la definí en base a un escenario, a comportamientos, ¿no? No he puesto objetivos, no he puesto números, sino como que cómo se comportan ellos en ese futuro que a mí me encantaría ver. Luego de eso me voy a ir a mi condición actual. ¿Qué es lo que pasa ahorita, en este momento, comparado a esa definición de lo increíble? Bueno, ahora, por ejemplo, no tengo visibilidad de tareas, existe mucha ansiedad del equipo en cuanto a ver qué pasará con su situación laboral, pero también con la situación familiar. No muchas personas tienen el internet estabilizado y no pueden trabajar siempre conectadas. Y algunas personas tienen que cumplir con sus tareas del hogar y sus hijos, ¿no? Entonces, ok, ahí hay N problemas también. Entonces no voy a poder solucionar todos ni darle solución a todos. Entonces en mi próxima siguiente condición esperada, yo voy a poner un solo escenario quizás donde yo pueda tener como que más control, ¿no? Y que se pueda realizar en estas 2, 3 próximas semanas. O sea, si yo viajara en el tiempo, de acá a 2 semanas, 3 semanas, ¿qué es lo que vería como condición esperada, ¿no? Vería que cada miembro del equipo conoce las prioridades y es transparente en cuanto al trabajo que puede hacer en este contexto. Lo comparte con el equipo y lo solucionamos como tal. O sea, en estas 2, 3 semanas solo me voy a encargar de eso. Ahora, no significa de que acá va a terminar el progreso, ¿no? Si vamos a la diapositiva anterior, vemos de que la condición esperada siempre va variando. O sea, yo una vez que cumplo una condición esperada, después pongo otra, y después pongo otra, y después pongo otra. Entonces son pasos que me van a llevar a esa definición de lo increíble. Entonces, en mi condición esperada es lo que yo quiero lograr de acá a 2, 3 semanas. Para eso, ahora sí me voy a plantear acciones concretas en las que yo tenga que hacer algo al respecto. Yo, ¿ok? Esto se basa en cómo tú lo puedes hacer y tú eres responsable. Entonces, mis primeros pasos, por ejemplo, van a ser reunión de alineamiento y clarificación, más elección de herramienta para visibilizar tareas. Es decir, voy a hacer una reunión con todo mi equipo para clarificar el norte al que vamos, cuáles son nuestros objetivos, y además en conjunto vamos a tener que elegir una herramienta para visibilizar lo que estamos haciendo, dado que nadie te quiere preguntar a cada rato, oye, ¿en qué andas? ¿Y cómo haces esto? ¿Y hiciste lo otro? ¿Por qué no agarramos una herramienta digital donde podamos poner todas nuestras tareas y vamos traqueando simplemente el avance de ellas?
e inclusive ver si es que alguien se atoró en algo y cómo lo podemos ayudar. Lo siguiente que voy a hacer es usar mi chat corporativo. En el caso, por ejemplo, laboratorio, nosotros usamos Slack. En el chat corporativo, agregar un grupo o un canal donde se puedan compartir más tips, pero sobre el contexto coronavirus, ¿no? Cómo ellos están sobrellevando la situación, qué están haciendo con sus hijos, cómo hacen las labores del hogar, cómo se están repartiendo con el trabajo, cómo ven la incertidumbre de saber que no pueden salir de su casa o pasar, o sea, cómo comparten esa angustia. Para así también crear una mejor conexión entre los colaboradores, crear esa transparencia y comunicación directa de mi situación actual, ¿no? Y como tercer paso, lo que voy a hacer es una reunión semanal de avances y verificación de obstáculos con mi equipo. Entonces, de esta manera, puedo ver cómo avanzan las tareas, pero también podemos definir qué obstáculos podrías tener en los que yo o alguien del equipo te pueda ayudar, si es que esas son las prioridades también. Entonces todos nos vamos alineando, pero a la vez también brindando más autonomía. Por ahí también me preguntaron sobre cómo hacer con estas personas que realmente no se hacen responsables. Aquí lo que tienes que hacer mucho, mucho, mucho es feedback, ¿no? Es una retroalimentación hacia esa persona. Y verificar por qué no se está haciendo responsable. O sea, tienes que verificar también el contexto. De alguna manera es algo personal, es algo laboral, es porque simplemente no le da la gana, ¿no? Averiguar primero ese contexto y después verificar mira, yo espero esto de ti, me encantaría que en las próximas situaciones tú actúes de esta manera, porque esto es lo que la empresa espera de ti, lo que yo podría esperar de ti como jefe, y si tú estás teniendo alguna dificultad, dime cómo te puedo ayudar. Y plantear entre los dos algún proceso o programa o acciones que esa persona pueda desarrollar o hacer para ir mejorando en el tiempo, porque no puede cambiar de 1 a 100, ¿no? Pero ir mejorando en el tiempo. Entonces así te vas a dar cuenta si esa persona al menos lo quiere hacer. Porque si no lo quiere hacer, ya creo que estamos hablando de un tema de actitud y de repente no es alguien que va con tu equipo, ¿no? Y bueno, esto es el Toyota Kata y simplemente para ya terminar, acá María Paula les va a contar un poquito de cómo lo estamos haciendo en laboratorio. Y lo va a pasar muy rapidito porque si queremos tener un tiempito para ver si es que tienen más preguntas. De hecho, estos slides los revisamos juntas toda la organización en nuestro congreso al inicio de abril, ¿no? Nosotros tenemos un espacio donde nos conectamos desde los diferentes países, sedes donde estamos, y una de las cosas que remarcamos en este congreso fue justamente cuál es esta cultura que nos va a ayudar a navegar en este entorno de incertidumbre, ¿no? Entonces, 3 principios para sobrellevar esta bizarra realidad, ¿no? Esta realidad tan extraña. El primero es que somos un solo equipo. El segundo es que cada una justamente debe adueñarse de su proceso de adaptación y cambio con el apoyo de este hermoso equipo, de sus líderes, de sus pares. Y el tercero es que realmente creemos que queremos ser, ¿no?, esta organización que puede construir oportunidades en medio de los retos, ¿no? Eso es una prueba importante para nosotros de que realmente podemos hacer en carne propia lo que predicamos y que realmente tenemos esta cultura de aprendizaje y mejora continua. Y acá poníamos también, cuando dudas, regresa a la cultura, ¿no? Porque realmente no vamos a tener las respuestas para todo en este contexto de tantos cambios, donde además es muy difícil, ¿no? Prever qué es lo que va a pasar en algunos meses. Hablamos de este new normal, cómo van a cambiar nuestros objetivos, nuestras metas, pero ante la duda para cada una de nuestras opciones, regresar a estos principios es lo que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Y justamente cuáles son estos principios que son nuestro norte en estos tiempos. El primero es que nuestros estudiantes están en el centro, ¿no? Acá ponemos en el corazón, pero realmente es en el centro de todo lo que hacemos, todo lo que diseñamos es para ellas y ellos, ¿no? El segundo es que la excelencia tiene que estar en cada interacción, porque realmente justo ahí esa persona, ¿no?, que preguntaba cómo hacemos con las personas que no se hacen responsables. Cuando tú realmente, cuando tu equipo no te entrega un trabajo de calidad, es imposible confiar en ese equipo. Y en esta época necesitamos más que nunca confiar en que la gente pueda hacer bien su trabajo, ¿no? El tercero es que abrazamos la incertidumbre y experimentamos para navegarla. El cuarto es que somos aprendices de por vida, ¿no? Realmente queremos que este aprendizaje y mejora continua sea algo de todos los días, de todo el tiempo y para siempre, y no solamente cada ciclo que hacemos una retrospectiva. El quinto es que jugamos en equipo. El sexto es que ejercemos la autonomía con responsabilidad. Y el séptimo es que actuamos como dueños y dueñas independientemente de cuál sea nuestro rol en el laboratorio.
y aunque les pueda parecer que estos principios han sido creados para este momento, la verdad es que ya tienen un par de años en laboratorio, cada año los revisamos, de hecho, antes este de aquí, el tercero, era más experimentamos continuamente y justo en la reunión anual que tuvimos 2 semanas antes de que empezara la cuarentena decidimos cambiarlo. Entonces creo que es una linda manera también de revisar estos principios, preguntándonos si siguen respondiendo a lo que queremos ser como organización, ¿no? A lo que soñamos ser y en laboratorio sentimos que sí, que ahorita continúan respondiendo. Entonces aquí terminábamos con esta cita, ¿no?, de Peter Drucker que realmente nos encanta, que dice: el propósito de una organización es ayudar a seres humanos ordinarios a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y creo que justamente esa manera de hacerlo es a través de esta cultura. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, perdón, la voy a compartir solo un segundo más para que le puedan tomar una fotito a esta parte que es importante, que es que, de hecho, acá, Clau, no sé si tú quieres contar un poquito más. Bueno, de hecho hemos creado un contenido gratuito al que ustedes pueden acceder si estarían interesados. Este contenido se basa mucho en cómo crear una cultura de aprendizaje en un contexto remoto, ¿no? Los principios, algunas recomendaciones que nosotros damos, y sobre todo basado en la cultura, porque más allá, como les dije, del trabajo remoto o no, lo distinto acá es vivir en un contexto de alta incertidumbre, inclusive para nosotros en laboratorio, que el remoto puede ser una constante dentro de nuestro trabajo porque tenemos que participar siempre en temas regionales. Es muy diferente con contexto coronavirus, cuarentena, muy diferente. Entonces, ¿cómo abrazamos también eso, no? Pueden encontrar contenido en contenido gratuito aquí si les interesa, ¿no? Solamente se tienen que registrar en el link. Y de hecho, como para ir para las preguntas, creo que acá tenía una que era, algunos colaboradores sienten mucha frustración con las nuevas ideas o con cambiar su rutina de trabajo. Eso creo que fue el ejemplo que dio Papu sobre este Pure Solutions, ¿no? Lo que antes era el fundador de Netflix, cuando hablaba de que hay gente que prefiere seguir el manual de instrucciones, prefiere seguir el proceso, que realmente preguntarse si eso vale la pena hacerse, ¿no? O preguntarse si ahí se está generando algún valor. Y ahí lo difícil en realidad es ver si estas personas quieren cambiar, ¿no? Si quieren cambiar de esa mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Y otra vez, que como creo que ya lo había comentado, también depende mucho de cómo la empresa pinte la cancha, o sea, diciéndole: oye, yo no espero que tú sigas el manual, yo espero más bien que tú siempre busques el generar valor y buscar y velar lo mejor para el cliente y para la empresa. Si eso significa hacer el manual, increíble, pero si significa que ese manual ya no funciona, te lo vuelas y lo haces distinto, ¿no? Entonces, la empresa también tiene que tener ese norte, darle esas instrucciones, por decirlo así, de qué es lo que yo espero de ti. Y por eso que son importantes estos valores de la organización, donde no los pongamos como que, responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad, no? Sino que pongámoslo como comportamientos. O sea, ante algo de alta incertidumbre, ¿cómo espero que que tú reacciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. También nos consultan sobre las empresas familiares que han crecido en los últimos tiempos. ¿Cómo convences a tu gerente general o directores que estrategias relacionadas a la cultura son vitales e influyen en compromiso y productividad? De hecho, acá va a depender mucho tu pitch, tu discurso, hacia quién te diriges, ¿no? Y qué es lo que quieren escuchar. Si es que son personas un poquito más duras, que no entienden eso y solamente quieren ver números, ¿cómo se lo contarías con números, ¿no? De hecho, está comprobado de que los equipos que innovan, o sea, por ejemplo, donde hay mayor diversidad, donde la gente puede experimentar, innovan más rápido y eso genera mayor rentabilidad a la empresa. Y si es que no te creen solamente con esos estudios, también nosotros siempre planteamos que realices un quick win. Un quick win es como que algo que puedas ganar y hacer rápidamente, ¿no? En un experimento, una iniciativa, donde puedas demostrar con data real de que ya hiciste algo así en la empresa, de que mira, si nosotros hiciéramos esto a gran escala, ¿no? Hazlo en chiquito, a gran escala podríamos obtener estos resultados. O sea, la verdad que al final del día se los tienes que demostrar e ir convenciendo poco a poco. No a todos te los vas a llevar al bolsillo, empieza con el más fácil, siempre. Y luego teníamos digitalización de procesos no es parte de una transformación digital. Para nosotros,
en verdad nos gusta hablar de transformación en la era digital, porque a veces cuando hablamos de digital, la gente de frente se va a que es igual a todo va a ser digital y digitalización de procesos y todo. Entonces nos gusta hablar de que la transformación que tiene que vivir una empresa en realidad se da en base a las personas, a la cultura, a la estructura organizacional de esa empresa, a la tecnología, claro está, y al cómo usan los datos para tomar mejores decisiones. Entonces hay muchas cosas que involucran esa transformación. Y ahí, Clau, quizás para agregar un poquito a tu respuesta, también es que, claro, o sea, en ese meme, digamos, que mostró Clau, hablábamos de que el coronavirus ha acelerado la digitalización, porque en realidad lo que está acelerando es que tengamos que usar, ¿no?, los medios virtuales, las herramientas tecnológicas para hacer lo que hacíamos, pero no necesariamente estamos influyendo en estas otras áreas de las que ha hablado Claudia, ¿no?, como de la transformación de la parte cultural, de la estructura organizacional, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, había también otra pregunta de cómo debes reaccionar con un cambio que te afecta, que sienten que está mal hecho y se pudo hacer mejor con tu participación. Ahí creo viene justo el poder dar autonomía. Hay veces que hay que dejar que la gente se equivoque para darse cuenta ellos mismos, ¿no? Y aquí, obviamente que se equivoquen en una cancha muy chiquita, pero es más fácil y más rápido que se equivoquen rápido y que después entre todos se haga una retrospectiva, se le llama, donde todos puedan analizar el qué hicimos bien, qué pudimos haber hecho mejor y qué vamos a hacer la próxima vez y qué vamos a dejar de hacer, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje se vuelve un aprendizaje colectivo, no se trata de decir, te lo dije, se trata de ver de que estas personas realmente puedan reflexionar al respecto de esas acciones, qué pudieron, o sea, qué estuvo bien, qué sí, sacar lo bueno y aprender de eso, y qué no van a volver a hacer, ¿no? O sea, la respuesta no es, te voy a volver a escuchar. No, la respuesta es, quizás debimos probarlo de esta manera o teniendo en cuenta esto, la próxima vez lo vamos a hacer de esta manera, ya, no vamos a hacer esto que no funcionó, ¿no? Entonces, de eso se tratan un poquito las retrospectivas. Creo Súper. que otra pregunta por ahí era si grandes empresas han mostrado el camino hace varias décadas, ¿por qué consideran que las grandes empresas que operan en Perú no aplican estos lineamientos? No sé si muchas grandes empresas realmente han llegado a tener este camino, pero igual es muy difícil de que la misma receta funcione con todas, ¿no? Creo que cada organización tiene que encontrar la receta secreta y el cómo quiere avanzar, cómo tiene su norte y cómo tiene ese propósito. Y sí, podemos tomar mejores prácticas de las cosas que han funcionado en otras empresas y realmente ver cómo implementándolas en la nuestra funcionan, ¿no? Hay veces que también nosotros nos gusta ver como que estructuras en otras empresas y eso, y a veces nos funciona y a veces no, o a veces nos damos cuenta que no puede ser para todos, sino para algunas partes. Entonces hay que ir igual siempre aprendiendo en el camino. Clau, si quieres yo puedo ir también con una pregunta que hay por aquí que dice que obviamente actualmente las empresas están en el cambio de una transformación cultural, ¿no?, digital, pero qué es lo que viene en unos años y si es que también esto puede plantearse en el sector educativo. Entonces, realmente justo por lo que decía Claudia, nosotros preferimos hablar de transformación en la era digital, porque ahorita el contexto puede ser digital, no sé, en la tercera revolución, digamos, industrial habrá sido el tema o en la segunda, ¿no?, o sea, el vapor, las máquinas, los procesos, las fábricas, pero en realidad, independientemente de qué es lo que venga hacia adelante, justamente por eso es que nosotros decimos que la clave está en esta cultura, ¿no?, de aprendizaje y en esta transformación que va mucho más allá del contexto actual. Y en el término, en cuanto al educativo, ¿no?, o sea, por supuesto que sí, de hecho, nosotros en Laboratoria somos parte de nuestro centro, es justamente cómo podemos transformar esta educación, ¿no? De hecho, nosotros hemos dejado hablar un poco de educación y hablamos mucho más de aprendizaje, porque creemos que justamente en el sector educativo hay muchos paradigmas que podemos romper, ¿no? Donde necesitamos tener un aprendizaje que esté mucho más con el estudiante en el centro, donde la persona pueda hacerse cargo de este aprendizaje, puede estar empoderado para entender cuál es la mejor manera en la que puede utilizar todos los recursos que hoy tenemos disponibles y donde realmente la mayor lección que nos llevemos sea aprender a aprender, porque eso es lo que nos va a asegurar que vamos a poder continuar aprendiendo en esta era o en cualquiera, ¿no?
Ujú. Así que sí, muy posible llevarlo al sector educativo también. Aquí tenía otra pregunta de qué ocurre cuando tu líder no demuestra apertura hacia las nuevas ideas y te indica qué es lo que quiere hacer. Al final uno se frustra al obedecer lo que indica el líder. De hecho, en realidad debe pasar mucho, pero acá otra vez, ¿no? Se tiene que volver a esas habilidades mal llamadas blandas, donde en realidad es un tema de comunicación y un feedback hacia el líder, o sea, una retroalimentación hacia el líder, diciendo uno cómo se siente, o sea, oye, por ejemplo, voy a poner María Paula. María Paula, cada vez que tú dices o das esta indicación, me hace sentir que no estás tomando en cuenta mis ideas. Y no creo que tú quieras hacer eso, simplemente que quieres lo mejor para esta organización, pero me gustaría que la próxima vez quizás me puedas escuchar o juntémonos 5 minutos antes para poder contarte cómo yo puedo aportar, porque si no siento que realmente solamente estoy siendo un robot y no estoy generando valor. O sea, dime tú más bien pregúntale a esa persona como que cómo yo podría generar también mayor valor y cómo me puedes sacar más provecho, porque siento que ahorita no lo estoy haciendo. Entonces, más bien, llévalo a esa situación o llévala a esa situación donde esta persona tiene que convertirse en esa guía. Por si acaso el podcast para la historia de Netflix es uno muy bueno que se llama Masters of Scale, ¿no? Es Maestros de la Escala, donde hay varias historias de empresas. Por ahí había otra pregunta que hablaba de cómo podíamos controlar el avance de nuestros equipos, ¿no? Creo que ahí algo que tenemos que hacer primero es cambiar un poco esta mentalidad de controlar versus, no sé, brindar seguimiento, entender cómo este avance de nuestros colaboradores está contribuyendo a un todo. Y afortunadamente hay un montón de herramientas, ¿no? En laboratorio, por ejemplo, utilizamos mucho, además de tener este chat corporativo que es Slack, utilizamos diferentes herramientas que nos permiten justo eso, ¿no? Desde, por ejemplo, Lattice, que es una plataforma que nos permite setear los objetivos y donde también las personas pueden ir poniendo cómo van el avance de esos objetivos, así entonces tú siempre puedes ver cómo va esta persona, hasta también herramientas que nos permiten dar un seguimiento más en el día a día, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucho Trello o Coda, ambas son herramientas que en el caso de Trello, por ejemplo, es una herramienta que justamente te permite hacer tableros colaborativos donde las personas, tú pones las diferentes acciones, las diferentes to-dos que tienes y asignas responsables y puedes ir haciendo tus columnas, ¿no? ¿Qué es lo que está por hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que ya se hizo? ¿Cuál fue el resultado de eso? Y tú puedes ir viendo cómo las personas van moviendo estas tarjetas y así siempre puedes estar informado de qué es lo que está pasando. Coda también es una herramienta que te permite etiquetar personas, ¿no? Puedes hacer tablas, puedes hacer textos, lo que tú quieras. Entonces, herramientas hay muchísimas. Creo que el tema es quedar como equipo, cómo va a ser ese trabajo y en qué momentos vamos a darle seguimiento, ¿no? Y nuevamente, poder confiar en los equipos es algo fundamental y asegurarnos de que existe ese alineamiento, esa estrella norte que nos asegure de que realmente están trabajando en lo que es importante para la organización. Aquí también tengo otra pregunta de, sabemos que el cambio empieza por la misma persona, pero en este contexto de incertidumbre y hasta cierto punto miedo, ¿qué es lo primero en que se deben enfocar las personas? Creo que primero hay que ser muy sincero con uno mismo de qué podemos hacer y qué no. Luego hablar con tu líder, la organización o algo de qué espera que de ti en este momento como para alinearse y ahí también establecer de que tú esperas esto de mí y esto es lo que puedo dar. Ni por acá ni por allá, de repente es al medio, ¿no? O cómo me ayudas hacia lograr eso. Al final del día, lo que toda organización espera de ti y lo que tú también deberías siempre retarte es siempre hacer mejor lo que haces hoy. Cómo lo puedes hacer de una manera distinta y cómo siempre estás generando valor hacia ello. En otro webinar me preguntaban, oye, ¿qué hace la gente de logística que está en su casa y no puede hacer teletrabajo, ¿no? O sea, ¿cómo sigue en esta cultura de aprendizaje? Bueno, de repente la gente de logística también tiene muchos dolores que resolver. En estos tiempos donde no está en su trabajo, ¿cómo hace para, oye, esto que siempre nos llegaba este paquete 3 días después y se pierden esto, ¿cómo mejoramos ese proceso? ¿Cómo pensamos en eso, no? Las señoras de limpieza que hacen que iban y limpiaban, ¿no? El señor de limpieza que iba y, bueno, que piensa una manera mucho mejor de optimizar su tiempo en cómo limpiar estos pisos o en algún momento oye, en vez de tener ese papelito que firmamos ahí, ¿por qué no lo hacemos a través del celular?
Entonces, siempre pensemos como que en eso de cómo seguimos generando mayor valor y cómo aportamos, porque esa es la cultura que siempre queremos poner en cualquier organización. No sé, creo que, no sé si había muchas más preguntas porque ya me perdí un poquito. Sí, creo que vamos bien. Por ahí había una pregunta un poquito más larga, ¿no? Que hablaba de si es que los procesos de selección deberían estar orientados a las competencias, a los logros, ¿no? A una carrera específica en un sector. Ahí creo que obviamente cada organización tiene que ir encontrando cuál es la mejor manera de encontrar a estos profesionales que pueden hacer este fit con la cultura, ¿no? A estas personas. Y algo súper importante para nosotros en laboratoria, ahí por ejemplo hablaban, ¿no?, de estos equipos multidisciplinarios, es justamente asegurarnos de que tenemos diversidad en nuestro equipo, ¿no? A veces cuando pensamos en que la cultura es de una determinada manera, también pensamos que todas las personas de una organización son hechas bajo el mismo molde, pero la verdad es que todo lo contrario, ¿no? En laboratoria, de hecho, sabemos que justamente la diversidad es el combustible para la innovación. Cuando tenemos diferentes perspectivas es de donde salen las mejores ideas. Entonces, creo que este proceso de selección tiene que responder justamente a esos pilares, a esos principios que tú te has planteado como cultura que quieres ver, ¿no? Si, por ejemplo, uno de nuestros valores, ¿no?, es abrazamos la incertidumbre y experimentamos para manejar con ella, no podemos traer al equipo a una persona que quizás se siente mucho más cómoda o que necesita, ¿no?, una estabilidad de primero es esto, primero es el otro, primero es, ¿no?, es este último paso, porque probablemente en laboratorio se volvería loca, y eso no significa que ni laboratorio sea mejor, ni esta persona sea peor, o lo contrario, sino que tenemos estilos diferentes y tenemos que buscar cuál es ese lugar, cuál es esa organización donde hacemos este fit con la cultura que va a permitirnos también como personas mostrar justamente nuestras mejores habilidades, ¿no? O sea, todos de seguro hemos conocido a alguna persona muy capaz que en una empresa le fue muy bien y en otra mal, y eso no necesariamente es por la persona, sino justamente por el entorno, ¿no? Acá también hay otra pregunta de muchas veces las actividades dependen de los tiempos que los clientes ponen y no da tiempo para la innovación simplemente. ¿Podría esto un límite para el cambio? Eh, de hecho, en las empresas se divide mucho el tema de qué es una innovación incremental y qué es una innovación disruptiva. Eh, la empresa tiene que vivir en base a la operación, en tiempos, en procesos, en proyectos, y eso es lo que tienen que vivir hoy, y de repente muy por ahí podemos mejorar ciertas cositas chicas, ¿no? A lo que se le puede llamar la innovación incremental, que está dirigida a tus clientes actuales y con tu propuesta o tu producto actual, ¿no? Entonces, ese tipo de innovación se puede hacer dentro de esos contextos y tiempos, inclusive preguntándote, si es que yo tengo un tiempo en concreto, ¿cómo haría para que este tiempo lo pueda reducir así, ¿no? Pero siempre generando valor. Y otra cosa es hacer innovación disruptiva, que está un poquito más, que sí necesita otro, o sea, necesita otro espacio, otro equipo que esté dedicado totalmente a ello y que realmente se encargue de buscar nuevas oportunidades para tu negocio. Entonces, lamentablemente creo que no es muy posible que tú puedas hacer los dos tipos de innovación por el tiempo que no te cabe en las manos, ¿no? No sé si respondí con eso la pregunta, pero espero. También habla del aprendizaje está basado en lecciones aprendidas, pero cómo debe influir en el liderazgo del gerente. En realidad, la idea de aprendizaje es que todos aprendamos, es generar, la cultura de aprendizaje se basa en aprendizaje colectivo. Cada vez que una persona aprende, debería aprender con todas las demás. Y por eso que son importantes estas sesiones de retrospectivas, donde si mi gerente estuvo o no en el proyecto, en el proceso que hicimos, da igual, pero lo podemos invitar para que esté presente en cómo nosotros reflexionamos en base a qué hicimos bien, qué pudimos haber hecho mejor, qué vamos a hacer la próxima vez, ¿no? Y así también compartir esos aprendizajes y tenerlo de repente también en algún repositorio donde otra gente pueda verlo y así generar ese aprendizaje colectivo para que no se vuelva a cometer en la organización los errores que de repente nosotros ya cometimos.